Gastrofotógrafo, episodio número 3. Muy buenos días, buenas tardes y buenas noches a todos, futuras estrellas de la fotografía gastronómica, y bienvenidos un día más a Gastrofotógrafo, un podcast de la red de podcast de Fotógrafo Nocturno. Mi nombre es Adrián Alonso y te doy la bienvenida al podcast donde aprenderás junto conmigo todo lo que quieras saber sobre técnica, iluminación, trucos de fotografía, equipo, marketing, temas de empresa y muchas cosas más, todas ellas relacionadas con el apasionante mundo de la fotografía gastronómica, de alimentos, culinaria, como la quieras llamar. Si esta es tu pasión como la mía, bienvenido y empezamos. Primer día del mes de mayo y tercer episodio del podcast. Hoy, como habrás podido leer en el título, vamos a hablar de cómo hacer una fotografía gastronómica. Pero no vamos a hablar o no lo vamos a enfocar desde el punto de vista de la técnica, de qué objetivo usar, qué composición, el ángulo, los props que vas a usar. No vamos a hablar de eso. Vamos a hablar de todo lo que hay antes de ese momento, que es la parte creativa, el proceso creativo. Muchos de vosotros me habéis preguntado, que tenéis dudas o que no sabéis cómo afrontar un proyecto, sobre todo para un cliente, ¿vale? De cómo hacer, el briefing, cómo detectar las necesidades que tiene, conseguir toda la información necesaria para poder producir un producto, mejor dicho, unas imágenes que cubran las necesidades de vuestro cliente. Eso es de lo que vamos a hablar hoy. Sí me gustaría avisaros de que, más que avisaros es poneros el punto de partida de que no es lo mismo un proyecto personal, en el que puede ser, por ejemplo, crear tu portafolio o imágenes mismamente para Instagram, que un trabajo para un cliente. El proceso creativo es muy similar, de hecho es igual, pero el punto de partida es muy diferente, ¿vale? En el proyecto personal, al fin y al cabo, tú sabes lo que quieres, más o menos las limitaciones te las marcas tú mismo. Sin embargo, cuando trabajas con un cliente, el cliente sabe lo que él quiere o entiende lo que él quiere y tú tienes que acotarte o tienes que trabajar en esa línea para cubrir sus necesidades y sobre todo para entregarle unas imágenes, un producto que cumpla sus necesidades y sus expectativas. Seguro que conoces la frase, o la has escuchado una vez, la frase de que la información es poder. En este caso no te voy a decir que es poder, pero sí que la información es extremadamente valiosa para que puedas conseguir realizar un trabajo de calidad y poder llegar a cumplir expectativas y sobre todo entregar un trabajo acorde a las necesidades de tus clientes. A veces es un poco complicado tener toda la información porque generalmente cuando trabajamos con clientes partimos de una base o un punto de partida en el que la información es mínima, y esto viene ya desde el primer toma de contacto con el cliente. Generalmente cuando me contacta un cliente o me suelen pedir algún tipo de trabajo, viene de una parte de un email en el que el cliente se contacta conmigo: soy fulanito de tal, de empresa tal, necesito fotos, da generalmente una pequeña descripción, pásame presupuesto. Vale, esta es muy poca información realmente para iniciar un proyecto. Aquí te voy a dar dos consejos, o dos formas de operar importantes, ya no tanto de la mano de la foto de lo que trata este podcast de hoy, que es la fotografía, de cómo hacer una fotografía gastronómica, sino un poquito más de la parte de empresa o de cómo tratar con tus clientes. Tienes que saber hacer la diferencia entre la urgencia, que es la de contestarle a un cliente. Date cuenta que generalmente cuando nos contacta un cliente no solamente, o es rara las veces, que solamente te contacta a ti. Posiblemente ese mismo email, ese mismo contacto lo ha hecho con otros compañeros pidiendo varios presupuestos, para saber dónde se está moviendo. Es importante que le des la importancia necesaria que tiene ese correo, porque se ha tomado el tiempo esta persona de contactarte para solicitar sus servicios. Otra cosa es que te contrate al final o no. Lo que no podemos caer en la urgencia de tener que contestarle, para no perder el cliente, con contestar a lo loco. ¿Vale? Muchas veces solemos contestar bajo esa información o esa premisa inicial y damos a lo mejor un precio que no es ni de lejos lo que deberías haber cobrado por ese trabajo, o a lo mejor lo que estás proponiendo no cubre las necesidades de tu cliente porque la información que has tenido es errónea. En este caso, cuando a mí me llega un correo de este tipo
y viene con muy poca información, lo primero que hago es buscar el teléfono de este cliente o una forma de contactarme más directamente con él. Si no puedo contestarle en el momento, contesto el email diciendo, mira, en este momento no puedo, en breves me pondré en contacto contigo, pásame tu teléfono, etcétera, etcétera. Pero por lo menos que sepa que lo he recibido. Como vengo de la parte hotelera, quizás que sea parte de formación profesional, creo que esto es un negocio de personas y al fin y al cabo pues, las relaciones interpersonales son muy importantes. Es por eso que generalmente no me gusta resolver las cosas por email, salvo que sea necesario, porque a veces por las instancias no se puede hacer de otra manera, y suelo llamar al cliente, al potencial cliente, bueno, pues para o primero intentar verlo en persona y tener una primera reunión en persona si él dispone, o si no por teléfono. Y en esa reunión por teléfono, bueno, pues intento obtener mucha más información sobre el proyecto, sobre su local, sobre su empresa, de su forma de pensar, etcétera, etcétera, etcétera. Son varias cosas, no evalúo solamente la parte empresarial, sino también la parte personal. Bueno, cuando tengo estas reuniones con los clientes, el primero lo que busco es pues saber cuántas imágenes necesita, qué va a hacer con ellas, la finalidad que van a tener, qué público van a estar dirigidas, el medio en el que se van a publicar. No es lo mismo hacer un trabajo de fotografía gastronómica que va a ser publicado en vallas, va a ser impreso para hacer vallas publicitarias, que otro que vaya a acabar solamente en redes sociales o en páginas web. Y también me gusta un poquito hablar con mi cliente y saber que si veo que la capacidad la tiene, en esto, bueno, hay todo tipo de clientes y todo tipo de educaciones, saber que me pueda decir 5 atributos de su marca o de su producto para poder asociarlas a las imágenes. Y bueno, las expectativas generales que tiene sobre el producto final. Con esto y un par de referencias visuales sobre estilos que le gusten, ya me tengo una idea mucho más amplia o concisa de realmente lo que necesita. Entonces, sobre esto es lo que yo ya presupuesto, es lo que yo ya hago una propuesta visual sobre cuál va a ser el proyecto. Y bueno, ahí ya tengo claro cuántas horas van a ser de trabajo, según lo que me está pidiendo, y puedo darle una valoración económica. Como ves, esto es muy diferente a decir tener precios. Por eso yo no trabajo con precios cerrados, sino que cotizo independientemente o para cada uno de los proyectos. Vamos a hacer la primera diferencia aquí con un proyecto personal, y es que este mismo proceso tú no lo vas a tener que vivir, porque cuando haces un proyecto personal el cliente eres tú y toda esta información ya la posees. Aunque sí te recomiendo, que yo por lo menos lo hago cuando mis proyectos son personales, esta reunión, este briefing lo hago conmigo mismo. Pues preguntándome cuántas imágenes voy a producir, para qué van a acabar, etcétera, etcétera. Es una forma un poquito también de coger músculo y de tener muy trillado esta forma de entrevistar o de conseguir el briefing. Cuando ya el cliente ha tomado la decisión y ha aceptado la propuesta comercial, toca ponerse manos a la obra. Y aquí es donde empieza ya el verdadero proyecto, la parte del proceso creativo. Y todo empieza por la búsqueda de referencias y de inspiración. Para caso de inspiración, yo siempre mis recomendaciones son libros. Tengo en mi casa miles de libros de fotografía y de cine. Veo mucho cine y muchas películas también para inspirarme. Eso, bueno, es como, por decirlo así, la cultura general. Pero para cada proyecto en específico, busco cosas más específicas, mejor dicho. Y para eso uso pues cosas como Pinterest o Instagram o más recientemente Behance, que es una plataforma que pertenece a Adobe, en la que bueno, otros profesionales y otros compañeros de las artes plásticas, de la fotografía, de manipulación de Photoshop, van volcando sus trabajos y los van compartiendo. Es una buena forma de ver cómo trabajan otras personas, de ver cómo piensan, cómo ven la vida de otra manera. Y bueno, funciona igual que Pinterest, a base de palabras clave, y puedes ver ahí los proyectos de la gente. Cuando digo buscar inspiración, muchas veces de una imagen a lo mejor que no tiene nada que ver con fotografía gastronómica, lo que te inspira o lo que te llama la atención es la paleta de colores que usa. De otra puede ser en un retrato el tipo de iluminación, el esquema de iluminación que usa. Bueno, toda esta inspiración la volcamos en una herramienta que se llama el Mood Board. El Mood Board no deja de ser, bueno, pues puede ser digital o puede ser físico, como tú quieras. Yo lo hago digitales en un PowerPoint. Voy volcando todas estas imágenes.
desde texturas, desde imágenes de referencia, paletas de colores. Bueno, eso es, como te digo, un collage donde voy metiendo todas las cositas que me van llamando la atención, que me van inspirando y que van a formar parte de una manera o de otra del proyecto. Junto con esto, paralelamente, trabajo otra herramienta, que son los bocetos. Los bocetos no dejan de ser una representación gráfica de lo que sería el encuadre de cada imagen. Hago un boceto por cada imagen que voy a producir. En él, bueno, pues pones a base, puede ser tanto en horizontal como con vertical, el encuadre de retrato, el encuadre de paisaje. Vas poniendo, dibujando. Yo no soy muy bueno dibujando en esta parte, pero bueno, vas dibujando un poquito más o menos según cómo se te dé, cómo van a estar colocados los elementos dentro de la imagen. Aquí ya sí somos más específicos, o yo por lo menos soy más específico y hago bastante detalle en mis bocetos, sobre todo primero desde los esquemas de luz, desde dónde va a venir la luz, qué tipo de modificadores, si voy a usar modificadores o si voy a usar luz natural. Muchas veces estos bocetos están acompañados de fotos, en el caso de que yo haya hecho la entrevista en el local del restaurante, o el restaurante del cliente y sepa cómo es el restaurante. Generalmente suelo hacer un par de fotos con el teléfono para ver posibles localizaciones o posibles zonas donde voy a poder hacer la foto. Si no, bueno, pues toca tirar de inventiva y montarlo más o menos en tu cabeza de cómo lo vas a hacer cuando llegues allí, o si lo haces en tu estudio, pues súper fácil, porque ahí lo vas a controlar todo. En estos bocetos, como te digo, va desde composición, de dónde van a venir las luces, los props, las telas, las texturas, todo. Cuanto más detallados sean tus bocetos, más fácil va a ser después. Todo esto, bueno, cuando ya tengo todo esto ya montado, el moodboard y los bocetos, se genera un archivo, o yo suelo generar un archivo que se llama el concept board. Este archivo se lo voy a mandar al cliente. ¿Por qué? Porque para mí es importante que el cliente, antes de ponerme a trabajar, antes de llegar a la sesión, como ves, todo lo que estamos haciendo es antes de llegar a la sesión, es la preparación previa. Les mando, pues eso, un pequeño archivo que es el concept board, donde primero hay un briefing que viene toda la información que tuvimos o que mantuvimos o que obtuve en la reunión previa que tuve con él, como una pequeña recopilación de toda esa información, y a partir de ahí, bueno, un poco la muestra de cuál va a ser la propuesta visual que va a haber para este proyecto. No va todo lo del moodboard, solamente va, pues eso, paletas de colores, algunas imágenes de referencia y 1 o 2 bocetos, nada más, muy simple. Y cuando se lo mando después siempre lo llamo para explicarle, porque muchas veces pues una persona que no está acostumbrada a trabajar en nuestro sector, y es lo más normal del mundo, no va a entender que a lo mejor que tú le has puesto una imagen, no va a ser la imagen exactamente, sino es una referencia o algo de esa imagen que va a ir en las imágenes que vas a producir para él. Generalmente, bueno, afortunadamente esta manera me ha solucionado muchos problemas, porque hay veces que tú piensas de una manera y un cliente no sabe verbalizar o no verbaliza bien sus necesidades, sus expectativas, y lo que, como hemos hablado, el término, por ejemplo, un término como fresco para ti no es lo mismo que para tu cliente. Y bueno, las propuestas visuales son diferentes. En este caso me sirve para validar con el cliente si la propuesta visual que estoy haciendo es lo que él esperaba o si hay que hacer algún cambio. Como ves, ya hemos hecho muchísimo trabajo y ni siquiera aún hemos hecho el primer disparo de la imagen. Pero te puedo asegurar que llevando este flujo de trabajo o esta forma de trabajar, tienes media foto hecha ya. Si lo haces bien y le dedicas el tiempo necesario a toda esta preparación previa, te va a quitar muchos dolores de cabeza. Esto es al final como quien estudia el día antes del examen y quien estudia con tiempo y se lo va preparando muy bien. Lo más seguro es que, y te lo digo por experiencia, el día del examen saque mejor nota el que ha estudiado más a conciencia durante más tiempo que el que ha estudiado pues los 4 temarios que sabía que iban a caer el día antes del examen. Esto te va a ayudar también mucho en ser más eficiente dentro de las sesiones fotográficas. Y aquí te voy a hacer un pequeño matiz entre la diferencia entre la eficacia y la eficiencia. La eficacia es la capacidad de conseguir un objetivo y la eficiencia es la capacidad de conseguir ese mismo objetivo con la mínima cantidad de recursos posibles.
En nuestro caso lo que buscamos siempre es ser, como fotógrafos independientes o freelance, es ser lo más eficiente posible. ¿Por qué? Porque tenemos un recurso limitado que es nuestro tiempo. Y nuestro tiempo, entre comillas, vale dinero. Si tú le has presupuestado a un cliente que por esta sesión vas a durar 2 horas y porque no has preparado bien tu tiempo, no has preparado bien la sesión, te vas a tener que tirar 5 y 6 horas, son 4 horas que estás regalando que podrías dedicar pues, a conseguir más clientes, a otras sesiones o incluso dedicarlas para ti, o para tiempo de calidad, que es súper importante también. Por eso, bueno, ya lo haremos en un futuro, la importancia de ser eficiente en nuestra profesión. También otra de las ventajas de trabajar de esta manera es que el día que llegues a la sesión ya tienes mucho preparado, ya sabes lo que vas a hacer. Y entre comillas, en tu cabeza liberas espacio, es como si tuviéramos una memoria limitada, liberas espacio para dedicarlo o centrar tus esfuerzos en otras partes más importantes. Si tú llegas a la sesión y tienes que estar pensando todo el rato, a ver qué hago, dónde pongo qué zonas uso, qué voy a usar para qué tipo de atrecho, composición voy a hacer para mis imágenes, dónde pongo la luz, no, aquí la luz no me gusta. Ahí entras en barrena un poco y no piensas con claridad. Y esto pasa porque no te has preparado previamente. Hay una cosa muy clara y te voy a explicar que da igual por mucho que estés preparado, siempre vas a encontrar problemas el día de la sesión. Y tu trabajo es el de tener la capacidad suficiente para solucionarlas y pues sobre todo para que el cliente no lo vea, ¿vale? Que te vea seguro. Si tienes todo esto ya asimilado y preparado, bueno, tu mapa mental es muy diferente. Tú vas a enfocarte solamente, porque ya tienes todo lo otro, tienes asimilado y controlado, en solucionar pequeños problemas que tengas o pequeñas piedras que se te pongan durante el camino de la sesión, e incluso centrar toda tu energía en ser más creativo, en ser más artístico y en ver esos pequeños detalles que al final hace grande a una imagen. Bueno, ya hemos terminado la sesión. Muy bien. Has durado pues lo que tenías que durar, tus 2 horitas, 3 horitas, has solucionado todos los problemas y tu cliente no ha percibido que ha habido ningún problema. Has tenido el control total de la situación. Ahora llega la parte de la posedición, que es el parte final de la creatividad, del proceso creativo de crear una imagen. Aquí quiero hacer una salvedad y que tienes que tener en cuenta siempre cuando vayas a presupuestar tus trabajos, y es por eso se preguntaba en el briefing cuál es la finalidad de la imagen. No es lo mismo dedicarle tiempo a la edición de una foto que va a ser publicada en una valla publicitaria de 4 metros por 3 metros que una imagen que va a ser publicada en el feed de Instagram. Te lo digo porque el nivel de detalle y el nivel de cariño que le tienes que poner a una foto de una campaña publicitaria es mucho mayor porque el mínimo de efecto se va a ver. Sin embargo, en Instagram, en medios digitales son un poquito más permisivos, aunque no implica que bajes la calidad. Pero sí, pues estos pequeños detalles que pueden arruinar una foto en una valla publicitaria son más... no se van a ver dentro de un feed de Instagram. Y bueno, hasta aquí este ha sido todo el proceso. Ya tenemos nuestras imágenes y ya se las hemos entregado al cliente. Como ves, no es tan fácil, o no es solamente, como hablábamos en el capítulo anterior, sacarle una foto a un plato de comida. Es un proceso que tiene un esto yo siempre lo comparo como cuando yo hacía pruebas de larga distancia. La prueba en sí era solamente la parte, por decirlo así, la punta del iceberg. Todo lo que había detrás, que eran los meses de entrenamiento, muchas horas de entrenamiento, era el verdadero trabajo. La prueba en sí se sufría, sí, pero era la recompensa. En este caso es lo mismo. Toda la preparación que hay antes de la sesión es el trabajo de verdad. La sesión es para disfrutarla. Es para sacar tu creatividad. Por eso es importante que te prepares y que tengas todo muy claro antes de llegar a esa sesión, ya sea nuevamente para un cliente como para un proyecto personal. Bueno, y hasta aquí el programa de hoy. Espero que te haya gustado y que te animes a seguir este proceso creativo si aún no lo estás haciendo. Me gustaría saber tu opinión sobre el podcast y sobre lo que te gustaría que compartiera en un futuro contigo. Para ello te animo a que me escribas a mi dirección de correo adrian.alonso@gastrofotógrafo.com o a través de Instagram en gastrofotógrafo. De todos modos os voy a dejar los links en las notas del programa. Estad atentos porque, al igual que os dije en el último capítulo, voy a estar lanzando encuestas en Instagram Stories y es muy posible
que ya tengo casi todo preparado para los primeros vídeos de Instagram TV. O sea que si aún no me sigues en Instagram, te animo a que lo hagas para que no te pierdas nada. Al igual puedes apuntarte a la lista de correo de la web, que es gastrofotógrafo.com, donde compartiré contigo noticias y podrás estar actualizado de las nuevas publicaciones y de los cursos que lanzaré en un futuro. Muchas gracias por escuchar nuevamente este episodio y sobre todo sobre vuestras valoraciones y comentarios. La verdad es que me están ayudando mucho a crecer y cada vez estamos llegando a más gente. Para mí ha sido un placer nuevamente compartir contigo este tiempo. Recuerda que tenemos una cita dentro de 2 semanas a las 8 de la mañana. Hasta entonces, nos vemos.